Que grabes. El orden de las exposiciones va a ser David, después tú, Carmen. Sí, creo que lo vamos a hacer Basilea, Estocolmo y Rotterdam. Y es que eso después, ¿sí, Carmen? Bueno, muchas gracias. Perfecto. Entonces, muy buenas tardes a todos a esta discusión. Bienvenidos y bienvenidas. Es un honor tener expertos acá, compartir un poco de lo que están siguiendo en cuanto a los convenios BRS, Basilea, Rotterdam y Estocolmo. Son convenios que tienen probablemente menos en cuanto a atención mediática y presión de grupos de sociedad civil que el cambio climático, que hicimos como involucramiento en la sociedad civil. Entonces es importante que diálogo y podamos escuchar un poco más sobre de qué se tratan estos convenios, cuál es su importancia, implementación podría ayudar a que avancemos un poco más en cuanto a realidad real, si es que esto es posible, y enfrenar el desarrollo expansivo que tenemos que ver en contextos planetarios. Entonces, sin más preámbulo, quisiera dar la bienvenida a nuestros expertos, a David, primero, que va a hablarnos un poco sobre la convención de David, es experto de CIEL, el Centro Internacional Legal y del Medio Ambiente. Y tenemos 10 minutos para... Sí, bueno, comenzó. Yo tengo que ver como el... no compartir, Carmen. Sí. No, porque me parece que solo los administradores que... En, Ah, bueno, a ver si viene. A ver, perfecto. Ups. A ver, puedo hacer. Espera. Creo que lo puedo compartir yo. Y funciona así. Sí. Aquí es, déjame. Pues, hola a todo el mundo. Como dije, me llamo David Azulay, soy abogado con el Centro de Derecho Internacional Ambiental y les voy a hablar un poco del Convenio de Basilea. El Convenio de Basilea es una de 3 o 4 opiniones sobre los productos químicos que tiene bastante importancia para las cosas de desechos, de plástico, tal vez de químicos. Y voy a hacer una presentación que es bastante básica de introducción y a ver si tienen preguntas, me pueden contactar. Vamos a tener una discusión después de las presentaciones y después me pueden contactar. Cosa de introducción previa de entrar en los detalles del convenio mismo es acordarse sobre lo que es el derecho internacional y el derecho internacional lo puedes pensar como tipo de contrato de países. Es el derecho que los países mismos se acuerdan sobre, es el derecho sobre el cual se acuerdan los países. Son reglas que los países acepten de imponerse a su
sus propias actividades. Y es una cosa que los estados hacen con mucho cuidado porque es su soberanía que se está controlada o limitada con cada tratado. Es la razón por la cual puede parecer un poco eh, o puede que hace falta un poco de ambición o que a veces vayan muy lentamente, pero en realidad puede ser muy eficaz porque es la única manera para que reglas se apliquen a todo el mundo, a todos los países del mundo, o casi todos los países del mundo, lo vamos a ver ahora. Entonces, ahí, así. ¿De dónde viene? ¿Cuál es la historia del Basilea? El convenio fue negociado y adoptado a unos eventos que ocurrieron en los años 80. Eh, Realmente se descubrió depósitos de desechos tóxicos en países en vía de desarrollo que provenían del extranjero, de los países de la OCDE principalmente. Y ya realmente estaba proteger la salud de las personas y frente a los efectos perjudiciales de los desechos peligrosos. Todos nosotros habemos oído hablar de estos antes de la firma del Convenio de Basilea, las cosas fueran mucho peor. Y la situación, claro que no es ideal y siempre hay bastante y movimientos transfronterizados. La situación ahora es mucho más controlada gracias al convenio de Basilea. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos claros del convenio? Primero es la acción de la generación de desechos en la fuente y la promoción de la gestión ambiental de los desechos peligrosos. Sigue lo que habitualmente se refiere a la jerarquía, ¿se dice la jerarquía? Creo que hemos perdido a David. No sé si es que ha sido un problema de su conexión, pero ya no lo veo entre los participantes. Entonces, qué lástima, estaba súper interesante en su exposición. No sé si es que vamos a esperar un poco a que vuelva, si alguien tiene contacto directo con David por WhatsApp o algo así.
Carmen, no sé si tienes tú. Ah. Bueno, lo siento para eso. Tú eres. ¿Que todavía no estoy? Sí, sí, ya estás. Ah. Estás con el nombre de Julia, pero estás, que es lo importante. Bueno. Así que A bienvenida. ver, ¿dónde es? Ay, pero qué raro. Ya lo hice. Ya está. Sí, estoy buscando para la presentación. Está, estuvimos allá. A ver. Así es. Bueno, funciona, ¿no? Sí, perfecto. Ahí nos habíamos quedado. Bueno, ahora tengo que hacer eso. Sí. ¿Sí? ¿Funciona? Porque no lo veo funcionar sobre el computador. Pero bueno, si me dicen que funciona. Podemos ver la presentación positiva en la que nos habíamos quedado, pero no está en pantalla completa. Bueno, ver, estoy intentando hacerlo, pero por alguna razón hay algo que no. Parece que es un problema de conexión. Sí, mi computador. Bueno, si se puede ver si se puede ver, vamos a seguir, ¿no? O esperamos que arreglemos los problemas técnicos. Si puedo un poco más de zoom, tal vez eso me ayudaría un poco. Sí, creo. Mientras no haya conexión, creo que es la mejor solución. Sí. Bueno, entonces, como le dije, el objetivo es también restringir los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y la aplicación de un regulatorio para los movimientos permisibles de desechos peligrosos a través de un método de notificación y consentimiento que se conoce como consentimiento fundamentado previo, consentimiento previo informado. Y a ver, vamos a ver ahora los mecanismos que existen en el convenio de Basilea, en las herramientas que se utilizan en el convenio para lograr esa meta. Como lo dije hablando de la diapositiva previa, el mecanismo fundamental es un mecanismo, bueno, que no está aquí en el slide, pero la relación de los desechos podemos decir más o menos en tres categorías. Hay los desechos tóxicos, los desechos que no son tóxicos, requieren una atención particular, y los desechos que no caen sobre el ámbito, sobre el scope del convenio. Y los desechos tóxicos, como los desechos que no son tóxicos, pero que requieren una atención particular, cada exporte necesita un consentimiento previo informado del país que le va a recibir, también todos los países de transfer, de tránsito de esos desechos. Lo que significa es que no es posible país mandar exportar cualquier tipo de desecho tóxico sin tener seguridad del país que les va a recibir, que ese país puede dar esos desechos de una manera sostenible. Así que y también lo que se hace es que para cada movimiento de ese tipo de desecho hay una marca de papel o electrónica que permite seguir, tener documentación sobre cada movimiento. El segundo mecanismo que es muy importante es una restricción de comercio con los países que no sean parte, salvo acuerdo, pero no vamos a entrar entre esos tipos de detalles. Y es muy importante, lo vamos a ver más fuera, porque casi todos los países son partes al convenio, pero hay una excepción en particular que tiene bastante impacto. También el convenio requiere que las partes criminalicen el tráfico ilícito. Así que en la legislación nacional es una obligación
de cada parte de adoptar ley y un marco regulatorio que criminaliza el tráfico ilícito para ponerlo más difícil de hacer ese tipo de tráfico. Y hay una parte del convenio que fue adoptada hace un año más o menos, que se llama la enmienda de prohibición del convenio, y vamos a hablar un poco más de eso. Pero miramos, eso es la mapa del convenio. Los países en azul son partes del convenio y como lo puede, en blanco no son partes. Como lo puede ver casi todos los países, pero hay una excepción grande que es el productor número 1 de desechos y de desechos tóxicos también. Y se recuerden, como hay una restricción de comercios con países en partes, lo que significa es que los Estados Unidos, que no son partes al convenio, pero nunca ratificaron, los Estados Unidos no pueden hacer comercio de desechos tóxicos o de desechos del Annex 2, que son desechos que no son tóxicos, pero que requieren una atención particular, no les pueden exportar a ningún parte al convenio. Y así que no lo pueden exportar en cualquier parte del mundo. O más precisamente, lo que significa es que ni país del parte puede importar ese tipo de desechos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos pueden presentar el asunto como una interdicción de mandar, pero no hay ningún lugar donde se puede decidir esos desechos de una manera legal. Así que puede ser muy importante ese tipo de provisión en el convenio. Bueno, ahora hay un elemento del convenio que es muy importante, que es la de prohibición del convenio de Basilea. Ese enmienda entró en vigor en diciembre de 2019. Es un acuerdo para prohibir a los estados desarrollados, que realmente son los países de la OCDE, exportación de desechos peligrosos hacia otros países. Lo que significa es que con el consentimiento de los países no cambia nada. Es una interdicción, una prohibición total de exporte de los desechos tóxicos. Y los países fueron aún más allá. Es que por la Europea, en su propia legislación nacional y regional, extendieron esa enmienda no solo a los desechos tóxicos, pero también a los que no son tóxicos, pero que requieren una atención particular. Y siempre estoy volviendo con esa categoría de desechos que no tóxicos, pero que necesiten una atención particular, porque lo vas a ver en los próximos hay 2 o 3 categorías en ese desechos no tóxicos que necesiten una atención particular, que son muy importantes de los cuales se hablen mucho en esos días. ¿Por qué? Ay, no funciona ahora. Entonces, eso es lo que estaba diciendo. Todos los países de los cuales un nombre se puede leer ahí en la izquierda del slide, no pueden mandar desechos o residuos tóxicos o peligrosos a cualquier país del mundo. Y eso, como le dije, es muy importante. Y hace 3 años, en 2019, adoptó una enmienda adicional al Convenio de Basilea, que ya entró en 2021, que incluye en el convenio algunos desechos plásticos, los desechos para consideración especial, esos desechos que no son tóxicos o que necesitan una atención especial, lo que dije antes. Entonces, antes de la enmienda, antes de 2021 más o menos, los plásticos estaba en lo que llamamos la lista verde del Congreso 9.
Lo que significa es que se podía comerciar, exportar, importar, hacer cualquier tipo de comercio de desechos plásticos sin ningún tipo de control del Convenio de Basilea, que sea prohibición, que sea consentimiento previo o otra. Por lo tanto, como se dice en el slide, los países exportaron residuo plástico para evitar de rediseñar, desarrollar leyes de responsabilidad extendida del productor, infraestructura de reciclaje adecuada, de colección y todo eso. Y con esa enmienda, la enmienda identificó una parte muy limitada de los desechos plásticos que siguen, pueden estar traded, comerciar, con los cuales se pueden hacer comercio. Y eso, menos entrando un poco de simplificaciones, solo son los desechos que son de un solo polímero, de un polímero que no es genado, que, bueno, que no tiene grupo halógenes, sobre que no son tóxicos, ¿no? So, un solo polímero que no son dados, que son colectados y organizados, listos para el reciclaje. Entonces, lo que significa, por ejemplo, si quieres mandar las botellas de PET, solo se puede hacer si se separa, por ejemplo, de los otros tipos de polímeros y otros de envase. Y eso se puede hacer sin consumir, pero para todos los otros desechos plásticos se necesita un consumimiento previo. Pero eso no es la única consecuencia de esa enmienda, porque si todos esos tipos de desechos que necesiten un consentimiento previo, no se pueden hacer comercio de esos desechos entre partes y no partes. Significa es que con esa enmienda se hizo más difícil para desarrollado de mandar e exportar sus desechos plásticos, pero también es prohibir la exportación, el comercio de desechos plásticos con los Estados Unidos. Y como los Estados Unidos es el productor número uno de desechos de residuos plásticos, esa enmienda tiene oportunidad de realmente cambiar la situación, la situación. No va a estar una fórmula mágica porque se sigue problemas de tráfico y de desechos que son escondidos como desechos, pero que en realidad contienen mucho plástico y que empiezan en los países que no tienen la capacidad de tratarles. También existe mislabel de es un tráfico ilegal, pero muchas maneras de hacer ese tipo de tráfico y claro que existe ese tipo de tráfico. Pero desde la adopción de la enmienda para plásticos, un gran número de países, principalmente en Asia, pero también en África, en otros países, que podían ser hechos que no tenían la de Alemania, Inglaterra, Francia y otros. Así que esa enmienda puede cambiar bastante situación en el terreno. Y ahora estamos en la COP, en la reunión de todas las partes de ese convenio, y estamos discutiendo hacerla para los desechos eléctricos y electrónicos. Vamos a ver dónde va, también va a necesitar un poco de adaptación, pero sea mucho más largo que el tiempo que tenía, lo siento, del convenio de Basilea. Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias, David. Qué importante presentación y qué buenas noticias saber que tenemos esta enmienda sobre plásticos. Y bueno, tenemos un poco de optimismo entonces hacia el futuro. Ojalá que podamos tener una enmienda sobre residuos electrónicos también. También tenemos comentarios en el chat. Agradecemos su presentación. Si es que tenemos preguntas para David, podemos empezar a hacerlas por el chat y yo voy a tomar nota de ellas para que las tengamos luego en una sesión de preguntas y respuestas que vamos a tener al final de las 3 exposiciones. Con eso quisiera dar las gracias a David primero por la presentación y luego darle la bienvenida a Carmen Capriles de Reacción Climática, que va a exponernos un poco sobre el convenio de Estocolmo. Carmen, te paso la palabra. Carmen, no te escuchamos. Ahora sí se te escucha, pero súper bajito. A ver si traigo más adelante el micrófono, ¿se escucha mejor? Se escucha mejor. Súper, entonces vamos a ver si esto funciona. Sí, perfecto. Ya, listo. Bueno, yo voy a hablar sobre el convenio de Estocolmo para la gestión de compuestos orgánicos persistentes. Bueno, tal vez alguno de ustedes ha leído el libro llamado Primavera Silenciosa, que ha sido escrito por Rachel Carson, que es es un libro basado en una investigación que ella hace cuando se da cuenta de que eh, en, un lago que ella frecuentaba empiezan a desaparecer los pájaros y las abejas y los insectos y empieza a investigar y resulta que ahí depositaban grandes cantidades de DDT. Entonces, con este libro, Primavera Silenciosa, básicamente como que empieza el movimiento ambiental, eh, debido a que es una protesta, ¿no? Porque ya se pueden evidenciar los impactos del DDT. Sin embargo, ya desde años atrás ya se hablaba de los impactos negativos del DDT. Y es una industria en ese momento, en los 60, la industria de los pesticidas llegaba a 300 millones de dólares, así que era una industria súper grande que ese libro empieza a mover. Sin embargo, desde 1962, que este libro es promulgado, hasta recién los años 2000 es que se empieza a tomar conciencia real y a tomar una posición a nivel multilateral sobre el tema del DDT y de otros compuestos que con el tiempo se determina que también son dañinos para el medio ambiente. Y es así que en mayo de 2001 se firma el convenio de Estocolmo, en Estocolmo por 102 países. Y en mayo del 2004, recién, o sea, estamos hablando casi 40 años después, el convenio entra en vigor. Actualmente son 172 países los que son parte del convenio de Estocolmo. Entonces, este convenio nace para, nace con 12 sustancias que son identificados por el PNUMA que dañan la salud humana, que se llama la docena maldita. Y bueno, tienen nombres muy complicados, como, bueno, el que comienza es el DDT, pero tenemos los bifenilos policlorados, Mirex, que es para
hormigas, aldrin, endrin, dieldrin, toxafeno, clordano, heptaclorano, dioxinas, furanos, hexaclorobenceno. Y estas son las sustancias que se identifican que luego se las va a llamar COPS, que son compuestos orgánicos persistentes. Entonces, estas son más o menos las estructuras que tienen estos compuestos orgánicos persistentes. Son compuestos orgánicos, están compuestos por carbono, por oxígeno y en su mayoría tienen un número determinado de partículas de cloro. Y es así que, bueno, nace el Convenio de Estocolmo para que tiene el objetivo de proteger lo que es la salud humana y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos persistentes. El convenio requiere que las partes tomen medidas para eliminar y reducir la producción, el uso, la importación, exportación y la emisión de estos compuestos al medio ambiente y incluye disposiciones en cuanto al acceso a información, sensibilización y la formación del público y la participación en el desarrollo de planes de aplicación. Lastimosamente, en América Latina todavía podemos encontrar muchos de estos pesticidas que son a base de compuestos orgánicos persistentes. Básicamente, el artículo 1 que habla, que habla del objetivo es que teniendo presente el criterio de preocupación consagrado en el principio 15 de la Declaración de Ríos sobre el medio ambiente y el desarrollo, el objetivo del presente convenio es proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los contaminantes orgánicos persistentes. ¿Y qué son estos compuestos orgánicos persistentes o COPS, como los conocemos? Tienen ciertas propiedades tóxicas, son resistentes a la degradación, realmente nunca llegan a biodegradarse y se bioacumulan. Una vez que un ser humano consume algún tipo de estos compuestos, se va acumulando básicamente en el tejido adiposo, que son, bueno, las grasitas, ¿no?, que tenemos. Y estos compuestos también son transportados por el aire, por agua y por especies migratorias a través de fronteras internacionales y se depositan en lugares muy lejanos. Son lejanos desde su liberación y se van acumulando en el ecosistema terrestre y acuático y, como les digo, estos compuestos son para siempre, no llegan a biodegradarse. Entonces, las 4 características que tienen estos compuestos es que son tóxicas, que muy bajas concentraciones afectan a la salud de las personas, animales y el medio ambiente. Son persistentes, tienen muy lenta degradación física, química o microbiológica, por eso pueden estar mucho tiempo dentro del medio ambiente, o sea, en nuestra vida no vamos a ver que se biodegraden. Son bioacumulables, se van a ir acumulando dentro del cuerpo, dentro de los tejidos, no solamente en seres humanos, sino en animales también, y son contaminantes globales porque se dispersan con mucha facilidad por el medio ambiente, por la corrientes de aire, marinas, ríos, y los seres vivos los van esparciendo de acuerdo a la cadena trófica. Entonces se han encontrado estos restos en agua, en sedimentos, en animales, en personas, incluso en zonas muy, muy remotas. Entonces, los primeros contaminantes orgánicos persistentes que han sido identificados son básicamente los que están en los plaguicidas. Tenemos acá una lista de algunos de los plaguicidas más utilizados que en Sudamérica principalmente los seguimos observando, como el aldrin, por ejemplo, el tema del paraquat y otro tipo de compuestos que siguen circulando, especialmente en ferias de pueblo y en lugares rurales y alejados, donde no hay quien haga cumplir la ley, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos COPS? El aldrin, el clordano, el DDT, el dieldrin, edrin, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex y toxafeno. Luego tenemos los bifenilos policlorados, que son usados como aceite
dieléctrico en transformadores y acumuladores y otros usos. Por si acaso, los COPs no solamente son plaguicidas, también se los puede encontrar en otro tipo de sustancias. Y luego tenemos las dioxinas y furanos, que son subproductos no intencionales generados por combustión y en algunos procesos industriales cuyos insumos contienen cloro. Entonces, las dioxinas, por ejemplo, cuando tienen una botella PET y le echan agua caliente, muy caliente, o están expuestas al calor, empiezan a generar dioxinas. Y estas dioxinas se van acumulando en el aire. Mucho de eso es el olor característico que sentimos al quemar, por ejemplo, el tema de las botellas PET. Y como ustedes saben, en el área rural se hace mucha combustión de todo lo que son plásticos y demás, y esto va generando este tipo de dioxinas. Entonces, lo que plantea el Convenio Estocolmo es que se necesitan planes de implementación para prohibir estas sustancias. Y los planes de implementación nacional tienen dos objetivos, que uno es fortalecer la capacidad nacional para implementar el convenio y elaborar planes de acción específicos y detallados que den respuestas nacionales a los procesos y las medidas que van a reducir las emisiones de estos COPs. Bueno, en el año 2007 se agregaron otras sustancias más a esta docena, donde ya tenemos el lindano, tenemos los bueno, son básicamente el teflón y sus derivados, que son compuestos que se antiadherentes prácticamente. Sin embargo, esta característica de ser antiadherentes también viene con una alta toxicidad. Y muchos de los productos que son a prueba de fuego, como el pentabromodifenil éter y el hexabromobifenilo, que son estos ya se los puede encontrar en alfombras a prueba de fuego y otro tipo de materiales que han sido creados a prueba de fuego. Y están dentro de este convenio por su alto grado de toxicidad y también porque son permanentes, no se van descomponiendo y se van bioacumulando. Por eso es importante tener información sobre las consideraciones socioeconómicas de los compuestos que están circulando dentro de los diferentes países o partes del convenio. Y es por eso que debería realizarse una evaluación de las posibles medidas de control relativas a los productos químicos bajo examen para su incorporación al presente convenio, y abarcando toda la gama de opciones, incluido el manejo y la eliminación. Con este fin, debería proporcionarse la información pertinente sobre las consideraciones socioeconómicas relacionadas con las posibles medidas de control para que la conferencia de las partes pueda adoptar una decisión. Y es lo que estamos viendo aquí en esta COP, en el caso de la Convención de Estocolmo, todos esos temas que, si bien ya sabemos cuál es la parte biológica, hay que analizar la parte económica y la parte social para que todos los países puedan tomar una decisión. Y bueno, este convenio tiene básicamente 3 anexos, anexo A, anexo B y anexo C. Lo que dice el anexo A es prohibir la importación, exportación, la producción y el uso de 9 COPs, básicamente, que es el aldrin, el clordano, la cialdrina, edrina, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex, toxafeno y los PCBs. Sin embargo, por ejemplo, en mi país, en Bolivia, podemos encontrar aldrin en las ferias dentro de la ciudad, ni siquiera en las ferias rurales. Y eso, el plan de implementación nacional es del 2008 y hasta la fecha no se ha podido prohibir el uso de estos productos. El anexo B habla específicamente de reducir la producción y el uso del DDT. Todavía hay muchos países que siguen utilizando el DDT a pesar de que se tienen varios estudios que hablan del impacto del DDT. Principalmente se ha identificado que es un agente cancerígeno. Todavía se lo sigue utilizando
para básicamente luchar contra lo que es el Plasmodium, que es el mosquito de la malaria, pero y no se lo usa para agricultura, pero sí para un uso dentro de casas, que es lo más grave porque la misma población es la que se expone a la exposición de este compuesto. Y esperamos que en un futuro pronto se prohíba y se deje de producir el DDT que se está acumulando tanto en los ecosistemas y tiene este terrible impacto tóxico, ¿no? Y en el anexo C tenemos el tema de reducir las emisiones accidentales y los vertidos en el entorno de lo que son las dioxinas. Las dioxinas, como les mencioné, son compuestos de carbono, con oxígeno, con cloro, que están en el medio ambiente y se los ha encontrado en estudios dentro de huevos, por ejemplo, en lugares donde se quema mucho el tema de basura y otros compuestos, porque va afectando tanto a las gallinas y donde hay mayor concentración son en los huevos. Y es importante tomar esto en cuenta porque es un alimento que nosotros consumimos con mucha frecuencia. Entonces, en conclusiones, en los últimos 20 años se han negociado estos tratados internacionales para ver los impactos ambientales mundiales y las consecuencias que tienen estos productos, no solo para la naturaleza, sino para la salud y el bienestar de los humanos. Como los acuerdos emparentados, que son el convenio de Basilea, el convenio de Rotterdam, que lo vamos a ver ahorita, el convenio de Estocolmo, también trata de resolver estos problemas que son complejos y difíciles de encontrar una solución y alternativas. Sin embargo, tienen elementos de política, de economía, así como de ciencia y tecnología. Y por eso hay que tratar de equilibrar las diferentes necesidades y preocupaciones de las naciones desarrolladas y en vías de desarrollo. Y asimismo, reconocer que solo se podrá alcanzar las metas si todos los gobiernos participan en campañas unificadas para librar al mundo de estos contaminantes peligrosos. En la contaminación con estas sustancias orgánicas persistentes se observa una injusticia que es reflejo de otros problemas globales. Y es ahí donde vemos que hay productos que han sido prohibidos, por ejemplo, su uso en países del norte, sin embargo, están siendo exportados, bueno, o importados, mejor dicho, por países del sur, varios países de América Latina, que están haciendo uso de estos productos y que están poniendo en riesgo las poblaciones, principalmente de pequeños productores que no cuentan con toda la información y que son los que están aplicando en el campo este tipo, ¿no?, de pesticidas. Así que estos productos químicos en su mayor parte han sido introducidos y utilizados inicialmente por estos países en vías de desarrollo, pero al ver las consecuencias duraderas de estos productos, echaron un paso para atrás y dejaron de producirlos o de consumirlos. En los países más desarrollados se han detectado estos peligros y se ha reducido o eliminado su uso. Sin embargo, como vemos en América Latina, todavía podemos encontrar muchos de estos productos en el mercado. Y por eso es importante que tomemos medidas lo más antes posible y que la población esté informada sobre estas sustancias tóxicas y el impacto que tienen en el medio ambiente. Para resolver el problema de los contaminantes orgánicos persistentes, las naciones del mundo realmente deben trabajar en conjunto como un equipo. Ello permitirá eliminar el uso de estos productos químicos peligrosos y si esta cooperación se convierte en un hábito, se ha de permitir hacer frente a muchos otros problemas mundiales como las consecuencias que tienen el uso de estos compuestos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carmen, por la presentación. Es sumamente importante lo que nos cuentas, sobre todo porque, como nos dices, estos
estos contaminantes son muy poco conocidos, hay muy poca información y sobre todo para los pequeños productores en nuestros países. También importante resaltar que muchas de las fotos que Carmen usa en su presentación son fotografías que se han tomado en campo, que se han tomado acá en Bolivia junto con Reacción Climática y que demuestran cómo están diseminados estos productos que contienen estos contaminantes y no existe ningún tipo de regulación. Entonces, gracias Carmen por la presentación. Igual si es que tenemos comentarios, les animamos a que usen la función del chat, pero vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Con eso voy a invitar a Giulia Carlini para que comparta su opinión. Bienvenida Giulia. Giulia es del IPEN, la Red Internacional para la Eliminación, y es facilitadora del grupo de trabajo de plásticos tóxicos y va a exponernos a Rotterdam. Bienvenida Giulia. Gracias. Hola, muchas gracias Mirna y buenos días, buenas tardes a todos. ¿Me confirman que pueden ver la presentación? Sí. Ok, entonces ese es el último convenio, es el convenio de Rotterdam, y quería poner acá el título porque es bien largo, ya nos puede decir mucho sobre el tema que aborda ese convenio. Es un convenio sobre el procedimiento de consentimiento fundamentado previo. Han escuchado ya en la presentación sobre el convenio de Basilea, entonces para compartir información aplicable a ciertos plaguicidas químicos peligrosos. Entonces hay esa división entre productos químicos plaguicidas, objeto de comercio internacional. Entonces ya un poco la idea que es un convenio que aborda el tema del comercio internacional de dichas sustancias y que quiere darle herramientas a los estados para compartir. No es una prohibición, sino se va a compartir información. Quería darle un poco de contar la historia de cómo se preparó ese convenio. Y fue algo muy similar a lo que Cari ya les han compartido sobre la historia de los otros convenios, porque en los años 60 y 70 los estados se han dado cuenta que la producción y el comercio de químicos y plaguicidas seguía creciendo, y con eso crecía también la preocupación de los posibles riesgos. En los años 80, el PNUMA y la FAO, entonces dos organizaciones internacionales que ven temas de medio ambiente y cultura, empezaron con un programa voluntario de información sobre el comercio de esas sustancias. Pero sobre todo en la Cumbre de la Tierra del 1992 en Río, los funcionarios se dieron cuenta que un programa voluntario no era suficiente, y entonces así impulsaron la negociación de nuevo convenio, el convenio de Rotterdam, porque los funcionarios comprendieron la necesidad de implantar controles obligatorios. Entonces, tener un instrumento jurídicamente vinculante. Y las negociaciones fueron, el convenio terminó en 2 años antes de lo que los estados pensaban. Pero entró en vigor en el 4 después de tener 50 ratificaciones. Entonces 50 ratificaban, se obligaban se comprometían con ese convenio. Ahora el convenio tiene 165 partes, y como pueden ver en el mapa, Estados Unidos lamentablemente no es parte, pero si vemos todas las regiones del mundo, los países han ratificado ese convenio. Entonces tienen que respetar las obligaciones del convenio.
¿Cuál es el objetivo? Les he puesto acá a la derecha el artículo 1 con el... Pueden ver que es bastante largo, pero tiene 3 partes. Primera, habla de responsabilidad compartida entre las partes, tema de comercio internacional de unos productos químicos peligrosos. El objetivo es de proteger la salud humana y el medio ambiente. Es muy, muy similar a lo que hemos visto con el Convenio de Estocolmo y a través del intercambio de información sobre los productos. Y el principal del Convenio de Rotterdam es el procedimiento de consentimiento fundamentado en inglés le llaman PIC procedure. PIC, que sería la traducción en inglés, prior informed consent. Entonces, si ven PIC procedure, es eso. Es un sistema para las partes que pueden importar, que pueden recibir expediciones de productos o plaguicidas que están en el anexo del convenio, en el anexo 3, pueden decidir si desean recibir en futuro esas sustancias o si no la quieren. Bien, al otro lado, una obligación para las partes exportadoras de estos productos químicos o plaguicidas que están en el anexo 3, porque las partes exportadoras tienen que asegurarse que no tienen que realizar estos productos que están sujetos al PIC si los estados no quieren recibirlas o si las partes dan su consentimiento, tienen que recibir acciones sobre esos productos, porque son productos que pueden ser peligrosos y lo recibe, tiene el derecho de saber cuáles sustancias está recibiendo y cómo si van a dañar el medio ambiente o la salud humana. Entonces, el beneficio es echar esa oportunidad para las partes importadoras para solicitar más información sobre los productos que se importan. Para explicarla de manera más simple, el Convenio de Rotterdam no es una prohibición, es una manera de compartir información y en el anexo 3 del convenio entonces podemos tener una lista de productos químicos industriales, de plaguicidas y de formulaciones de plaguicidas extremadamente peligrosas que están sujetos a ese procedimiento, consentimiento o PIC. Funciona. Hasta ahora hay más o menos 50 productos químicos y plaguicidas en ese anexo. Entonces, 50 productos y plaguicidas sujetos a ese procedimiento de consentimiento previo. Y un ejemplo de eso es el DDT. Carmen mencionó que es una sustancia incluida en la Convención de Estocolmo. No está incluida para su prohibición, sino para su reducción. Entonces, gracias al convenio de Rotterdam, las partes que deciden recibir importaciones de DDT, por ejemplo, pueden recibir más información sobre esa sustancia y cómo manejarla y los y la inclusión de sustancias en el convenio empieza porque unas partes a nivel nacional y después esa información con un grupo de expertos del convenio, un científico, pero la decisión final es política. Y le voy a mostrar cómo para los que aprecian temas de proceso. Entonces puede que ser que 2 partes, no sé, para decir, no sé, Bolivia y Vietnam, dicen nosotros hemos prohibido el DDT y lo comparten con el convenio y con el comité de examen de productos, que es un comité de expertos científicos, que revisa la información, formula recomendaciones a la conferencia de las partes, pero la decisión final, si incluir la sustancia en 2 regiones o
una formulación de plaguicida extremadamente peligrosa de una parte, es una decisión política de la Conferencia de las Partes, que es donde estamos, la razón por qué estamos acá en Ginebra estas semanas. Y ese tema quería compartir esa explicación sobre cómo funciona el proceso de inclusión, porque eso significa que también los desafíos. Y quería compartir con ustedes el ejemplo del amianto crisotilo. Esa es una foto que se tomó esta mañana afuera de la conferencia, donde hay miembros de los sindicatos y de los trabajadores quieren que el amianto crisotilo sea incluido en el convenio de Rotterdam para que se puedan recibir informaciones. De hecho, el comité científico del convenio ya ha dado la inclusión del amianto crisotilo para la COP de 2006. Desde 2006, cada COP, cada conferencia de las partes, hay estados que bloquean la inclusión. ¿Por qué? Porque para incluir es necesario tener la unanimidad, que significa que todos los estados, todas las partes, los 160 y más partes, tienen que estar de acuerdo. ¿Están de acuerdo? Bueno, en realidad porque hay muchos intereses económicos detrás de la producción de esas sustancias. Y quería compartir también que hace unos años había un corporativo que se disfrazó como documentalista, yo también lo conocí personalmente, que en reuniones de las ONGs y todos pensábamos que era un documentalista, había documentales sobre los impactos del amianto y en realidad operativo que había infiltrado la red internacional antiasbestos de las ONGs para compartir con el sector privado la campaña que es en contra del amianto crisotilo, asbestos en inglés. Uno de los temas que se están abordando también para intentar encontrar una solución es proponer una enmienda a la regla del procedimiento de Rotterdam y para decidir de votar si no hay la unanimidad de una sustancia. Sigue siendo tema de discusión, pero podría ser posible. Entonces, así han visto cómo funciona también en la realidad de Rotterdam. Y con eso termino mi presentación y solamente quería compartir con ustedes que en la página de IPEN hay 2-3 páginas de IPEN sobre las conferencias de las partes de los 3 convenios. Entonces, si quieren ver cuáles son los temas que las partes están negociándose en estas 2 semanas, la página web de IPEN. Muchas gracias. Gracias. Yo diría que interesante, que también un poco aterrador lo que nos cuentas para los que seguimos otros acuerdos multilaterales. Siempre es un miedo de sociedad civil que tengamos interferencia de privado, de los sectores corporativos en nuestras reuniones y creo que es un peligro latente. Entonces, compartirnos también esto porque podemos usarlo como ejemplo para estar más alertas. Y sí, la enmienda que se propone suena a una solución lógica, esperemos que se llegue a eso. Sí, por lo menos con este tipo de compuestos peligrosos, realmente la idea del consenso no tiene sino prevalecer sobre todo la salud de las personas y los ecosistemas. Entonces, con esto abro la oportunidad para que personas que están en esta audiencia nos hagan preguntas o respuestas a los panelistas. Tenemos, bueno, ya estamos en la hora para terminar, pero si tenemos para hacer, creo que podemos extendernos un par de minutos más. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta o a Carmen o a David.
comentario de Cecilia Bianco que dice: de mi parte ha sido todo muy completo, gracias. Gracias, Julie. Sí, desearles éxitos en este trabajo que están llevando en Ginebra, ¿sí? Son muchos días y es poco a poco, pero muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, varias tal vez, pero una importante es porque estas convenciones no son, son algo, entonces me interesaría saber cómo funcionan los mecanismos de reporte de sociedad civil, por ejemplo. Tenemos en otras convenciones los reportes sombra, los shadows, son una forma en la que desde sociedad civil podríamos reportar la implementación desde nuestros países que no dan los reportes de los países, porque como sabemos muchas veces los países reportan que está todo bien y que todo se está cumpliendo, pero sabemos que en campo las cosas son muy distintas y hay cosas que no se están llevando a cabo. Entonces, ¿existen mecanismos similares en en los convenios de Basilea, Rotterdam? Bueno, por las expresiones que no, tal vez sería, no sé, Voy, voy- importante. voy a empezar y David y Carmen si quieren pueden, pueden añadir cosas. No, lamentablemente hay esos como informes que creo que son que se hacen en Nueva York con el tema del High Level Political Forum, ¿no? Sí, informes hechos por la sociedad civil. En realidad, lo que sí tenemos es que hay muchos estudios como con case studies, con ejemplos de países, no sé, IPEN tiene ejemplos de juguetes de plásticos donde encontraron contaminación por sustancias que en teoría están prohibidas en el Convenio de Estocolmo, pero siguen siendo recicladas. Y entonces muchos de esos casos son casos que vienen de casos en países. Entonces lo que sí se hace es en el informe decir los juguetes o no sé, los huevos con dioxinas, todo productos examinados para ver si tienen contaminación de productos químicos prohibidos o restringidos por los convenios, tienen su referencia del país. Y en realidad creo que la sociedad civil comparado con otros bien técnicos y no hay muchísima sociedad civil y también, bueno, porque son técnicos y hay mucha experiencia en la sociedad civil. Entonces los delegados apoyan a los conocimientos de la sociedad civil. Pero sí, en informe como el Shadow Report no existe. Y bueno, una cosa solo que si no existen esos shadow reports, como lo dije Julia, hay bastante influencia de las ONG civil en ese espacio. Por ejemplo, ayer había un evento organizado por unas ONGs sobre la aplicación de la enmienda de Plata de Basilea y utilizaron cifras y data oficial para demostrar que los países no respecten las enmiendas o cuáles son los países que lo están respetando mejor y otro. Y todo ese tipo de acción y de actividad tiene bastante importante, que no es solo únicamente para identificar un país en particular. Bueno, existen informes que son focalizados sobre un país, de un país o de una región, pero diría con la experiencia de ese espacio de discusión
de negociación y otros también en el espacio de medio ambiente, que ese espacio de los 3 convenios es uno en el cual las ONGs tienen más influencia, digamos, o más presencia y posibilidad de participar de una manera activa. Un ejemplo que puedo utilizar es que habitualmente durante las negociaciones de decisiones, las ONGs solo pueden hablar después de las partes y no tienen la capacidad de proponer texto en la decisión. En esos convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo, habitualmente tenemos la posibilidad de hablar en los grupos de contactos, los grupos de drafting. La mayor parte del tiempo sí hablemos después de las partes, pero podemos proponer textos y si hay solo un país que soporta una propuesta de la ONG, ese texto va a ir sobre la pantalla y va a integrarse a la resolución. Y eso no conozco ni un lugar del derecho internacional donde se puede hacer eso. Existía en la negociación del convenio de Escazú, pero fue muy particular y muy especial, y en ese espacio hay ese tipo de influenciamiento del trabajo de las ONGs. Muchísimas gracias, Julia y David, por sus respuestas. Sí, sumamente importante también los reportes que se hacen, como los del IPEN, como una estrategia, como herramientas de incidencia política para la sociedad civil, son sumamente importantes. En Bolivia hemos usado uno de estos reportes para denunciar lo que se está pasando, la situación con la contaminación por mercurio. Carmen tiene muchísima experiencia en esto. Decir algo, pero... Y bueno, en la CBD sí también tenemos el mismo mecanismo. Si es que tenemos el apoyo de una de las partes, sí podemos tener nuestras propuestas reflejadas en el drafting, pero sí entiendo que en nuestros convenios es mucho más. Veo una pregunta en el chat sobre el glifosato. Y bueno, categorizar un producto químico como un POP no depende solamente de su peligrosidad o de su toxicidad. Hay 3 criterios para identificar una sustancia química como POP. Se necesita que no se degrade, que sea en la cadena de alimentación y que puede mover con los corrientes de aire y todo eso. El glifosato, que claramente es tóxico y tiene enormes impactos ambientales y de salud, no cumple con ese criterio. Habitualmente se dice que los POPs son los peores químicos porque nunca desaparecen y se acumulan en la cadena alimentaria, pero en realidad no son los únicos productos tóxicos. Son productos que tienen una particularidad de que no se derrumbe, que no más o menos una vez que están producidos, es extremadamente deconstruirlos, eliminarles. Hasta en un incinerador o muy malo en su propia forma, pero todos los métodos que conocemos de sustancias químicas, los POP son muy resistentes y el glifosato cumple con esos criterios. Pero una última cosa, puede estar listado, por ejemplo, en el anexo del convenio de Rotterdam que Julia presentó, porque el convenio de Rotterdam no se limita a los POPs, se puede concernar cada o cualquier tipo de sustancia química tóxica. Así que el glifosato no puede estar regulado en el convenio de Estocolmo, pero sí puede aparecer en los anexos del convenio de Rotterdam y necesitar, que no es un ban, pero va a necesitar informe previo de cualquier exportador.
Muchas gracias, David. Tenemos una pregunta de Amos. Antes, si puedo añadir al tema del glifosato, ha sido Claro. el secretario de las convenciones. Si puedes acercar tu micrófono, Carmen, por favor. Perdón, no, que por primera vez el secretario de las convenciones habló de que el glifosato, de que el glifosato debería estar incluido en el tema de Rotterdam. Y creo que, bueno, ya que lo mencione ya es un primer paso y creo que a futuro vamos a tener novedades al respecto. No es un COP, como lo dijo David, pero es una sustancia que tiene que tener mayor control. Ahora sí, dale, mira. Gracias. Tenemos un comentario de Cecilia también que está en la lista de HHP. Amos, no sé si quieres abrir tu micrófono para hacer la pregunta o prefieres que la lea. Ok, yo puedo preguntar. Solo en términos de desechos electrónicos, he visto importaciones y yo sé que contiene sustancias que deben ser controladas bajo el convenio de Basilea. Entonces, la cuestión es, ¿qué es el mecanismo para reportar esas importaciones? Entonces, el mecanismo previo es reportarlo al nivel nacional, porque el convenio de Basilea tiene una obligación de criminalizar el tráfico ilegal. El tráfico ilegal es el hecho del exportador, sino también del importador. Así que si eres en un país donde ha visto una importación de desechos electrónicos y que te parece que son ilegales, las autoridades nacionales son las primeras que se deben notificar. También en el convenio de Basilea hay un mecanismo de, ¿cómo se dice en español? No sé cómo se dice en español, de compliance mechanism. ¿Sabes cómo se dice en español? Mecanismo de cumplimiento, sí, mecanismo de cumplimiento, gracias. Que existe y también se puede pasar información al secretario del convenio de Basilea para que el secretario mismo investiga o pide preguntas al país mismo. Tienes que notar que el secretario no tiene un coraje grande y se ve el secretario como sirviendo las partes. Así que no se puede contar sobre el secretario para realmente empezar de implementación. La otra cosa sobre los desechos electrónicos es que la mayor parte de los desechos electrónicos en los países en desarrollo son mandados no como desechos, pero como material de segunda mano o material reutilizar o que se pueden reparar y todo eso. Y con esa categorización de las exportaciones, escapen totalmente aquí unas formas de modificar el convenio, reforzar un poco las reglas para los desechos electrónicos y eléctricos. Todavía no va a estar una solución perfecta porque ese loophole en el marco regulatorio de poder mandar esos desechos electrónicos como objetos de segunda mano, eso no se va a cerrar. Hemos sido trabajando sobre ese asunto desde muchos años, pero hay bastante resistencia de parte de todo el mundo realmente, de los exportadores, de la industria, de los países exportadores y también de unos países importadores o de unos países del sur, porque ven esa posibilidad como una manera de tener acceso a unas partes, a un material electrónico un poco más barato. Si me pregunte a mi opinión personal, le diré que esos países que
que reciben esos desechos electrónicos, que no son en favor de un más grande control, están sobre la influencia de la industria, que sea industria del país exportador o industria del país importador. Espero que fue una respuesta mucho más larga que necesitaba, pero espero que ya contení el... Bueno, muchas gracias David y gracias Amos por la pregunta. Creo que con esto no tenemos más preguntas y es un buen momento para cerrar la discusión. Agradezco muchísimo a los expositores y a quienes nos acompañan por compartirnos su experiencia, mismo que están en este momento en plena acción, entendemos. Entonces, gracias por darse un tiempo para esto y compartirnos un poco de su experiencia, sumamente importante porque tenemos muy poca información sobre estos coños y hay mucho que hacer todavía. Pasen un lindo día, buenas noches por allá y gracias por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a Carmen para organizar esa discusión. Sí, sí, sí. Después una lista de países cómo se portaron. Por ejemplo, Argentina, ¿qué está haciendo en cada uno de esos? Sería buenísimo. Gracias. Buena idea, Cecilia.